Buenos días, mis queridos alumnos, bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? Un placer poder estar pues nuevamente con ustedes, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien, pues desde el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Espero que se encuentren bien, bienvenidos a su clase. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Durante este tiempo vamos a estar pues viendo el tema de la oración gramatical, ¿verdad? Vamos a estar conociendo las partes de la oración, que no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a identificar, ¿verdad?, cuáles son las partes de la oración. Así que bienvenidos a su clase y damos inicio. Vamos a iniciar entonces hablando, ¿verdad?, sobre la oración gramatical. La oración gramatical, chicos, es la unidad de comunicación, ¿verdad?, que está formada por una palabra o grupo de palabras que tienen un sentido completo en sí mismas, ¿verdad? Esto quiere decir que tienen autonomía sintáctica y que también tienen entonación propia, ¿verdad? La oración gramatical está constituida, ¿verdad?, por un sujeto y un predicado. También por un núcleo del predicado, ¿verdad?, que muchas veces suele ser pues el verbo en forma personal. Nosotros podemos observar, ¿verdad?, en la imagen algunos ejemplos que tengo, ¿verdad? La oración, ¿verdad?, gramatical está dividida por sujeto y predicado, ¿verdad? El sujeto, que es la persona, ¿verdad?, de quien se habla en la oración, y el predicado, pues es lo que se dice de ese sujeto, ¿verdad? Pero muchas veces ese sujeto nosotros lo vamos a encontrar de manera tácita. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos aprender a decir, ¿verdad?, o a por lo menos decir adivinar, vaya, lo vamos a decir así. ¿Cuál es el sujeto? Eso quiere decir que ahí el sujeto está de manera tácita. Por ejemplo, voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién va al colegio todas las mañanas? Pues yo, ¿verdad? Aunque yo no esté escrito allí, pero está de manera tácita, eso quiere decir que nosotros podemos, ¿verdad?, decirlo aunque no esté escrito. Ahora bien, dentro de la oración gramatical, chicos, existen diferentes tipos de sintagmas, perdón, clases de sintagmas, ¿verdad? Y tenemos dos categorías, que es el sintagma nominal y el sintagma verbal. ¿Cómo los identificamos nosotros en una oración? Que es lo que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? El sintagma nominal, ¿verdad? Su núcleo es un sustantivo o una palabra sustantivada. ¿Qué quiere decir esto? Que el sintagma nominal, ¿verdad?, tiene la función de sujeto, ya sea persona, animal o cosa, ¿verdad?, que realiza. Esto quiere decir que experimenta o padece, ¿verdad?, un proceso expresado por el verbo. Entonces, el sintagma nominal, ¿verdad?, nosotros lo encontramos como el sustantivo, ¿verdad?, dentro de esa oración, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios. Por ejemplo, Martín aspiró profundamente. En este caso, el sintagma nominal, ¿verdad?, va a ser Martín y también va a ser un sujeto. Recuerden que el sintagma nominal, ¿verdad?, sirve, su núcleo es el sujeto, ¿verdad?, o una palabra sustantivada, ya sea un sujeto, persona, animal o cosa. Entonces es muy fácil distinguirlo, ¿verdad?, dentro de la oración, porque el sintagma nominal, ¿verdad?, también es un sustantivo, ¿verdad?, ya sea un sujeto, persona, animal o una cosa. Ahora, ¿qué pasa con el sintagma verbal? ¿Verdad? El sintagma verbal, su núcleo, pues es un verbo, ¿verdad? Y este realiza una función de predicado, ¿verdad? El que nosotros definimos como el proceso que se ejecuta, o sea, lo que está haciendo el sujeto, ¿verdad? Y por eso dice que experimenta o padece al sujeto. Por ejemplo, Martín aspiró profundamente, el mismo ejemplo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el sintagma verbal va a ser aspiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su núcleo es un verbo. Y recuerden que el sintagma verbal también realiza la función de predicado, ¿verdad?, que es lo que nosotros conocemos, que es la acción que hace el sujeto. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, otro ejemplo donde dice, me encantó ese libro. Me encantó sería el sintagma verbal, ¿verdad?, porque aquí es donde está el verbo, encantó, ¿verdad? Ese libro, que es lo que se dice, ¿verdad? Es lo que se habla, es el sintagma nominal, que es cuando hay un sustantivo, ya sea un sujeto, una persona, un animal o una cosa, ¿verdad? Entonces, así nosotros aprendemos a distinguir, ¿verdad?, el sintagma nominal y el sintagma verbal.
Miremos otros ejemplos, ¿verdad? Para que quede un poquito más equilibrado. Aquí hay una serie de ejemplos, ¿verdad?, sobre sintagma verbal y sintagma nominal y así nosotros vemos, ¿verdad?, cómo suceden. A la hora, ¿verdad?, de redactar las oraciones vamos a tener que aprender a distinguir sujeto, predicado, sintagma nominal y sintagma verbal. Ok, la primera oración dice, el niño se compró un perro caliente. Obviamente el niño, ¿verdad?, no va a ser el niño, solamente niño. Sería el sintagma nominal, el niño, ya todo junto sería el sujeto. Se compró un perro caliente, entonces ese ya sería, en este caso, compró, sería, ¿verdad?, el sintagma verbal porque es el verbo que sirve como núcleo del predicado. Ahora bien, si nosotros vemos la segunda oración, dice, el vecino está escuchando, ¿verdad?, pues un tipo de heavy metal, ¿verdad?, que es un tipo de rock. Entonces, en este caso, el sintagma nominal sería vecino, que en este caso es el sujeto. ¿Quién sería el sintagma verbal? Pues sería escuchando, porque es el verbo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo todos los ejemplos. En este caso, María fue al cine ayer, ¿verdad? Entonces María, aparte de ser sujeto, también es el sintagma nominal. Y el sintagma verbal, ¿verdad?, sería fue al cine ayer. En este caso, ayer, ¿verdad?, que es el verbo, ¿verdad?, en su forma personal. Entonces ahí lo podemos ver, que ese sería el sintagma verbal. La cocina fue remodelada. Obviamente el sintagma nominal sería cocina, ¿verdad? Y el sintagma verbal pues fue remodelada, que también recuerden que sirve como predicado, ¿verdad? O núcleo del predicado. El sintagma verbal es el núcleo del predicado. Entonces, chicos, para que nosotros podamos afianzar esto debemos conocer, ¿verdad?, qué es el verbo, ¿verdad?, que es un sujeto, que es un sustantivo y sobre todo el sujeto y predicado. Que cuando hablamos de sujeto ya sabemos que es de quién se está hablando en la oración. Y cuando hablamos de predicado, pues es lo que se dice del sujeto. Ahora bien, si hablamos del sintagma nominal, el sintagma nominal, ¿verdad?, es el núcleo en este caso del sujeto y sirve como sustantivo o palabra sustantivada, que puede ser un sujeto, una persona, un animal o una cosa. Mientras que el sintagma verbal, ¿verdad?, perdón, es el verbo, o sea que sirve como núcleo, ¿verdad?, del predicado, ¿verdad? Recordemos que el predicado es lo que se está hablando, ¿verdad?, de ese sujeto, ¿verdad? Entonces, bien importante que manejemos esto para cuando estemos realizando, redactando las oraciones, ¿verdad?, y identificando, perdón, las partes de la oración gramatical, entonces sea mucho más fácil. Cuando conocemos el concepto, es mucho más fácil, ¿verdad?, poder identificar, ¿verdad? Porque una cosa es saber el concepto y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. En nuestras clases en vivo vamos a estar practicando, ¿verdad?, sobre las partes de la oración gramatical, perdón, para que podamos afianzar mejor, ¿verdad?, lo que hemos estado explicando en este momento. Así que nos quedamos hasta este punto. Bonito día para todos y nos veremos la siguiente clase.